Buen día a todos y a todas. Yo para hacer algunas consideraciones y que la tomen los asesores que seguramente van a seguir trabajando en este tema, pero también para que contrastemos entre nosotros algunas cosas. Y aclarando que no es mi intención pelear. Pero primero, qué buenísimo que estemos hablando de estas cuestiones de la maternidad y cómo afecta nuestra tarea parlamentaria y nuestro trabajo político, porque realmente demuestra el enorme avance, digamos, y protagonismo que estamos teniendo las mujeres en la vida política de un país y que contrasta además con la construcción paralela de derechos y que yo siempre digo, tenemos que estar muy orgullosas de esos, quienes representamos a esas mujeres, los varones que nos acompañan, pero sobre todo la sociedad argentina, porque en términos comparativos con Latinoamérica es enorme la diferencia que tiene Argentina a este respecto. A la participación política, a la garantía de los derechos de género en esa participación política, y aunque todavía nos falta hacer carne en esta democracia los derechos políticos de las mujeres, no solamente en términos de cantidad, porque quizá lo cuantitativo lo logramos, pero lo cualitativo todavía hace falta construirlo. En eso cualitativo, bienvenido sea que hoy estemos hablando de cómo nos impacta esto de la maternidad, las licencias, los casos excepcionales, las complejidades que se generan. Dicho esto, y acá viene el pero, cuando analicemos esto de las licencias, en lo cual estoy de acuerdo en la flexibilización, en incorporar el tema de las adopciones, las guardas, o sea, eso me parece muy bien. Pero desde ya les digo, yo no estoy de acuerdo con ningún tipo de reemplazo, ni por maternidad, ni por enfermedad. Obviamente, capaz que me convencen, digamos, capaz que en el transcurso de este debate haya algún argumento que me permita a mí convencerme de que alguien me reemplace como diputada y que después venga otra, que en este caso tiene que ser mujer, obviamente, o varón, si fuera por una enfermedad, digamos, entiendo que para los varones aplica por alguna enfermedad. Pero le soy sincera que no creo que eso sea algo que corresponda, porque en definitiva lo que nosotros representamos acá es la voluntad electoral de nuestras sociedades. Y en la voluntad electoral algunos ganan y otros pierden, y algunos entran y otros no entran. Entonces, en principio, para los asesores, ¿cómo entraría en conflicto esto? Digamos, ¿de qué representamos y qué no? Cuando en realidad estamos ocupando las bancas en función de la cantidad de votos que sacamos. Primero. Segundo, en el mejor de los casos, y que fuera armoniosa nuestra Constitución, las listas, si se sostienen las pasos, sobre todo en algunos lugares donde hubieron pasos o donde hay pasos, no pertenecemos a sectores iguales de la interna de cada uno de nuestros partidos, porque si defendemos que hayan pasos, pero después decimos que es lo mismo que a mí me reemplace la tercera que iba en mi lista, porque yo iba primera, y a esa tercera no tiene nada que ver ni ideológicamente, ni políticamente, ni metodológicamente con lo que yo pienso. Entonces va a ocupar mi banca y va a decidir por mi representatividad, que definitivamente no es la de ella, que salió tercera, y que definitivamente ideológicamente estamos en un abismo. Eso en provincia como la nuestra, donde se eligen 3 bancas. No me quiero imaginar la de provincia de Buenos Aires, donde pasan los años y hemos visto la cantidad de reemplazos que hubieron estos últimos 4 años, donde de repente llega el 14, el 15, el 18 a la banca. Entonces, digo, se perturba demasiado la noción de representatividad que tenemos. Así sea por una enfermedad. Tercer tema, y veo buenísimo que desde este, digamos, sector o de lo que sería la oposición, seamos ahora tan flexibles con respecto a la utilización de la tecnología y de la virtualidad. Porque no hemos pasado absolutamente todo el año 2021 discutiendo si podíamos usar la virtualidad para tener presencialidad o si no podíamos usar la virtualidad para poder debatir cosas. Entonces está genial que ahora pensemos que la virtualidad es totalmente aceptable para la maternidad o para los casos de licencia de maternidad, pero resulta que no es absolutamente nada aceptable para otras situaciones que voy a dar ejemplos que pueden ser tan importantes dentro de nuestro rol de madres como el acompañar a nuestras criaturas los primeros 60 días. Y hablo porque yo fui madre en esta Cámara. Yo fui madre en el año 2008. Transcurrí mi embarazo acá, mi hija aprendió a caminar acá.
Acá Roxana y la secretaria, porque me la tenían o no a la chiquita, pasaba de despacho en despacho. Entonces digo, eso es recontra importante, que como mamá tengamos el tiempo necesario para cuidar a nuestros bebés antes, después y demás. Ahora, en diciembre del año pasado, cuando nos tocó estar acá para aprobar el presupuesto, horas de horas de horas, días antes y días después, yo no pude estar en el acto de colación de mi hija de 7º grado. Porque no querían que la virtualidad funcione. Como yo perfectamente podría haber participado de esa sesión, podría haber debatido en esa sesión, podría haber conectado los tiempos que hicieran falta para poder participar y cumplir con mi rol de diputada nacional, y vivo en Jujuy, ¿no? Y con mi rol de mamá. Que acompañaran el día de su colación de 7º grado, con los ojos y el bullying y de todo, que su mamá no vive con ella, que viajo toda la semana, que yo no me tomo un colectivo y un tren para llegar a trabajar y a la noche vuelvo. No el avión todo el día, me tomo un avión los martes, me vuelvo en un avión los jueves. Y eso nos pasa a todas las que estamos en el interior. Y el desarraigo, que no es solo una cuestión económica, que de paso agrego, hay que resolverlo, el desarraigo también es una cuestión afectiva para las que tenemos nuestros chicos en el interior. Entonces, cuando hablemos del tema de maternidad, no pensemos limitadamente en la maternidad en cuanto a los 9 meses de embarazo, al posterior y demás. Cuando empecemos a tratar estos temas en el cualitativo de maternidad, porque a eso le tenemos que agregar el nivel de violencia política que se ejerce sobre nosotras cada vez que nos exponemos porque queremos ejercer un rol de poder, ¿no? Y esa violencia política que se ejerce sobre nosotros, donde nos dicen cualquier barbaridad, y que bueno, a nuestros chicos cuando son chicos no les afecta, pero después a los 13, a los 14, a los 15, a los 18. Como retrasada mental. Exacto. ¿No? Entre las cosas que nos dicen. Claro, es tremendo. Y en el mejor de los casos, cuando hay papás y mamás constituidos, buenísimo, porque el papá cumple un rol fundamental. Ahora, cuando hay un papá y mamá que no están constituidos, están separados, pero tienen una relación razonable y amigable, buenísimo. Porque la lleva, la trae, le pide el permiso, la retira cuando está enferma. Ahora, cuando el papá y la mamá están recontrapeleados y la mamá quiere hacer política y quiere ser diputada nacional y tiene que viajar, y además cuando llega a su provincia tiene que recorrer, tiene que atender, tiene que pasar, estamos 2 días nomás a la semana en nuestra provincia en el mejor de los casos. Y los que hacemos política, un día tenemos que recorrer el territorio. Entonces, cuando hablemos de lo que nos corresponde en el empoderamiento como diputados y diputadas, y bienvenida sea el trabajo de esta comisión, también hablemos integralmente de lo que necesitamos en nuestros territorios para hacer nuestras tareas mucho más eficientes y mucho mejores. Porque si hay algo bueno que nos descubrió la pandemia y la virtualidad, como dijo Germán, era qué bueno que yo desde Jujuy podía opinar. Desde Jujuy podía debatir y parlamentar, como dice la diputada Camaño. Desde Jujuy podía votar. Entonces, también está buenísimo que estemos obligados a estar acá, porque acá el debate es distinto, porque presencialmente la rosca es diferente, como bueno, se fue el amigo Emilio y reivindicó la rosca. Ahora, hay muchas cosas que tenemos que atravesar. En el ejemplo de la maternidad, digo, no nos limitemos a eso y también tengamos una visión superadora, abierta, constructiva y positiva de lo que es nuestro rol como legisladores, del poder que tiene este poder, pero tiene que decidir tenerlo al poder que tenemos. Porque también es verdad que hay muchos diputados acá que no tienen idea del poder que tienen. No tienen idea del poder que deberíamos tener. Somos pocos los veteranos acá que conocemos el reglamento, que sabemos qué podemos hacer, que el presidente de una comisión puede llamar cuando quiera, con el temario que quiera, para tratar los temas que quiera, que los presidentes de las comisiones pueden convocar a quienes quieran de representantes de nuestra sociedad para que nos vengan a explicar o a decir o a participar y demás. Pero vamos, ese congreso del que hablaba Camaño, yo entré acá, mi primer trabajo fue acá, como dice la compañera Carolina, para cumplir una materia de mi universidad como licenciada en Ciencia Política, ad honorem con un diputado jujeño. Después tuve toda una historia en esta Cámara, pero he visto una Cámara glamorosa en términos de participación política. He visto una Cámara poderosa en términos de debate y marcado de agenda. Extraño una Cámara en la cual en los pasillos vivían llenas de gente en las salas de comisiones, porque teníamos un esquema de trabajo donde una semana se trabajaban todas las comisiones y la otra semana había una sesión sobre tablas. Entonces también los legisladores nos ordenábamos
Y una semana al mes programada la teníamos libre para estar en nuestros territorios, para recorrer nuestras provincias, para atender las cuestiones de los temas en cada una de nuestras localidades, para hacer políticas. Y en definitiva, estamos acá porque hacemos política. Y después cuando estamos acá no podemos hacer política porque nosotros mismos nos limitamos las posibilidades de hacer política. Económicamente, metodológicamente, con nuestros equipos. En un momento, en esta Cámara, lamentablemente en la gestión, digamos, en la gestión anterior, donde todo era la eficiencia, hubo un planteo de que nuestros empleados todos tenían que venir a marcar acá el dedo. ¿Por qué mis empleados que están en Jujuy, que trabajan en Jujuy, que atienden por mí en Jujuy, porque yo no estoy allá, porque tengo que estar acá, tienen que venir a marcar el dedo acá? Entonces, realmente hay un montón de cosas que tenemos que plantearnos acá. Entonces, quieren ser súper eficientes por un lado y súper representativos por el otro. Quieren que estemos acá las 24 horas del día, los 5 días de la semana, pero después, cuando queremos estar, también quieren que estemos en los territorios. Entonces, tenemos que ser re eficientes como diputados y representativos y traer los problemas de la gente y atender, porque eso nos demanda la gente, que tenemos que atenderlo, porque si no, después no nos votan. Pero ¿cómo lo vamos a atender si tenemos que estar acá todo el tiempo? Y no tenemos planificación parlamentaria, cuando deberíamos tener una planificación parlamentaria de temas. Entonces, hay demasiados temas para que atendamos acá, Pablo. Yo estoy a disposición para que en la experiencia ese tema. Pero bueno, quería hacer estos aportes, más allá de que políticamente parezca incorrecto, y no quiero que lo tomen como que no estoy a favor, digamos, de las cuestiones estas de las licencias, sino que también tenemos que entender que ese cualitativo como legisladores tiene que ver con el poder que tenemos, con el que ejercemos y con el que no tenemos, o algunos no quieren que tengamos, y con cómo la mordaza y las limitaciones, y en eso comparto con Camaño, seguimos atándonos las manos y cada vez vamos a ser menos eficientes, menos representativos, nos van a respetar menos, no solamente nuestros ciudadanos, sino que hoy no respetan nuestras decisiones ninguno de los otros dos poderes del Estado. Gracias.